Buenas tardes, doctor. Hoy voy a hablar sobre los huesos del neurocráneo y los huesos del viscerocráneo. Empezamos con los huesos del neurocráneo. Aquí tenemos el hueso frontal. El hueso frontal se subdivide en espina y escama. En la espina tenemos a las apófisis cigomáticas que se articulan con el hueso cigomático, a las apófisis mediales que se articulan con el hueso maxilar, y la espina nasal que se articula con los huesos propios de la nariz. Aquí tenemos a la sutura metópica. La sutura metópica es un vestigio embrionario de la unión de ambos frontales. Aquí tenemos a los arcos supraorbitarios que forman parte de la cavidad orbitaria. Aquí encontramos a los agujeros supraorbitarios que por donde pasan las venas y arterias supraorbitarias. Acá encontramos a los arcos supraciliares, en donde se insertan con el músculo corrugador de la ceja y el músculo frontal. Aquí encontramos a las glabélulas. Las glabélulas funcionan como un punto de referencia craniométrico, y en la escama tenemos a las eminencias frontales que pues evidencian la protrusión del lóbulo frontal del cerebro, y aquí a las carillas temporales y bordes temporales que por donde se insertan el músculo temporal. Continuando con la porción orbitonasal, encontramos aquí a las fosas orbitarias que forman el techo de la porción orbitaria. Las fosas orbitarias encontramos también a las fositas lacrimales y las fositas troculares. En las fositas lacrimales se alberga la glándula lacrimal, y en las fositas troculares se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Aquí tenemos a la escotadura etmoidal, donde se articula con el hueso etmoidal, a las celdillas etmoidales y al seno frontal, que es una cavidad neumática, o sea, llena de aire. Continuando con la cara endocraneal del hueso frontal, tenemos al seno del surco sagital, a la cresta inferior del frontal, en donde se inserta la hoz del cerebro, a el agujero ciego por donde pasa una vena emisaria, y también se inserta la hoz del cerebro. Aquí también tenemos a las impresiones digitales, en donde evidencian los giros del lóbulo frontal, y las eminencias mamilares, en donde evidencian las circunvoluciones del lóbulo frontal del cerebro. Aquí también tenemos a las fositas de Paccioni, en donde se inserta el tejido subaracnoideo. Aquí tenemos al hueso parietal. El hueso parietal es un hueso plano y par. Aquí encontramos a la eminencia protuberancia del parietal, que funciona básicamente como un punto de referencia craniométrico. Acá tenemos a la línea parietal superior y la línea parietal inferior. La línea parietal inferior se inserta el músculo temporal, y en la línea parietal superior se inserta la fascia del músculo temporal. Continuando con la cara endocraneal del hueso parietal, aquí tenemos al surco del seno sagital, a la fosa del parietal, a la hoja de higuera, por donde discurre la arteria meningia media, y a la cresta de Silviana, en donde separa o diferencia al lóbulo frontal parietal del temporal. Ahora aquí tenemos el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso plano e impar que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Aquí tenemos al clívux. El clívux alberga al puente y a la médula oblonga. Aquí estos dos forman parte del foramen yugular, por donde pasa el noveno, décimo y onceavo par craneal. Aquí tenemos a la prensa torcular de Erófilo, que sirve de confluencia de senos. Acá tenemos a las fosas cerebrales y cerebelosas. Las cerebelosas albergan al cerebelo, y las cerebrales al lóbulo occipital del cerebro. Y por acá encontramos al canal del hipogloso, por donde pasa el par craneal hipogloso. Ahora aquí vemos al hueso occipital, pero en su cara exocraneal. En su cara exocraneal tenemos a la protuberancia del hueso occipital, a las líneas nucales superiores y las líneas nucales inferiores. En las líneas nucales
superiores se encuentra el músculo trapecio, se inserta el músculo trapecio, se origina el músculo trapecio. Aquí tenemos a los cóndilos se articulan con la primera vértebra, que es el atlas, y forman la articulación condilotroidea. Aquí tenemos a las fosas anteriores del cóndilo y las fosas posteriores del cóndilo. Aquí tenemos al tubérculo faríngeo y a la fosita navicular, que ambos forman al rafe faríngeo, que el rafe faríngeo albergan al rafe faríngeo y el rafe faríngeo los músculos constrictores de la faringe. Ahora tenemos aquí al hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par e irregular en su cara exocraneal. En la escama tenemos el músculo, en la escama se inserta el músculo temporal. Aquí encontramos la apófisis cigomática, que se articula con el hueso cigomático. Aquí encontramos el orificio del conducto carotidio. Aquí la apófisis estiloides. Esto de aquí es el conducto auditivo externo, o en sus siglas CAE. Aquí encontramos la apófisis mastoides. La apófisis mastoides sirve porque ahí se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí encontramos a la fosa mandibular, en donde se articula con el cóndilo mandibular. Ahora aquí tenemos a la cara endocraneal del hueso temporal, en donde encontramos al surco del seno sigmoideo, por donde pasa la línea sigmoidea. Aquí tenemos al CAI, conducto auditivo interno, por donde pasa el séptimo y octavo par craneal. Acá tenemos la eminencia arcuata y aquí la eminencia subarcuata. Aquí es el techo del tímpano, o también llamado tegmen tympani. Acá encontramos la fosita de Geyser, donde se alberga el ganglio de Geyser. Y aquí encontramos a los hiatos. Ahora, con respecto al hueso de esfenoides, aquí tenemos a las alas menores y a las alas mayores. Entre alas menores y mayores encontramos a la fisura orbitaria superior, por donde pasa el par 3, 4 y 6, y la rama óptica del quinto par craneal. Y luego aquí tenemos a las senos esfenoidales, que son cavidades llenas de aire. Aquí tenemos a la cresta del esfenoides y al pico del esfenoides, que se articula con el hueso húmer. La cresta se articula con el hueso etmoides. Aquí tenemos el agujero redondo. El agujero redondo pasa el quinto par craneal, su rama maxilar, y en el foramen oval pasa el quinto par craneal en su rama mandibular. Aquí tenemos las fosas pterigoideas y aquí sus apófisis. Ahora vamos a hablar un poco más del etmoides. El hueso etmoides es un hueso irregular neumático. Y aquí encontramos a la lámina papirácea. Esta es la cresta galli, en donde se inserta la hoz del cerebro. Aquí encontramos en la cara medial, encontramos a la lámina perpendicular, que tiene 4 ángulos: antero superior, antero inferior, postero superior y postero inferior. En la antero superior se articula con los huesos propios de la nariz. En la antero inferior se articula con los huesos, con el cartílago nasal. En la postero superior se articula con el hueso etmoides, y en la postero inferior se articula con el hueso vomer. Ahora, en relación con huesos de viscerocráneo, tenemos aquí a la mandíbula. Entre sus partes tenemos a la apófisis coronoides, al cóndilo. El cóndilo se articula con el hueso temporal en su fosa mandibular. Tenemos en la cara lateral a las rugosidades, en donde se inserta el músculo macetero, y en la cara medial se inserta el músculo pterigoideo medial. Aquí también tenemos a la língula en donde se inserta el ligamento esfenomandibular. Acá también tenemos a la cresta bucinatriz, en donde se inserta el músculo bucinador.
Aquí encontramos a la línea oblicuo externa en donde se insertan los músculos depresor de la boca, depresor del labio inferior y el músculo platismo. Aquí también encontramos a las espinas genis, el superior, en la espina genis superior se encuentra el músculo geniogloso y en el espina genis inferior el genilloideo. También encontramos a las fositas digástricas en donde se inserta el músculo digástrico. Ahora tenemos aquí al hueso maxilar en donde encontramos la apófisis piramidal cigomática donde se articula con el hueso cigomático, a la cavidad orbitaria inferior donde forma parte de la cavidad, aquí a la apófisis ascendente maxilar en donde se articula con el hueso frontal y también con los huesos propios de la nariz. Acá tenemos a la fosita incisiva en donde se inserta el músculo elevador de la boca, aquí a la eminencia incisiva y aquí a la fosita mirtiforme en donde se inserta el músculo mirtiforme. Acá encontramos a la espina nasal anterior y aquí a la escotadura nasal. Ahora en relación con el hueso cigomático, tiene aquí una carilla orbitaria que forma parte de la cavidad orbitaria. Aquí encontramos el foramen cigomático facial en donde pasa la arteria, vena y inervación cigomático facial. Aquí tenemos el ángulo superior del hueso cigomático en donde se articula con el hueso frontal. Aquí el ángulo inferior del hueso cigomático en donde se articula con el hueso maxilar y aquí al ángulo posterior del hueso cigomático donde se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal.